Muy bien, hermanos, el tema para esta mañana, o el atributo que vamos a estar estudiando, es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios, como lo dije hace un rato, es un atributo de Dios. Ahora, es imposible que en un mensaje podamos aprender todo acerca de la soberanía de Dios. De hecho, yo diría que lo de hoy sería como una introducción a este atributo. Porque imagínense, la soberanía de Dios es algo que vemos en toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos de forma clara que Dios es un Dios soberano. Entonces, lo vemos en absolutamente cada página de la Biblia. Entonces, obviamente, requiere mucho tiempo, requiere mucho estudio el poder estudiar un poco más acerca de este atributo de Dios, pero sí déjenme decir algo para que quede claro, hermanos. La soberanía de Dios nos va a ayudar a entender muchas preguntas que muchas veces tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchas veces nos cuestionamos cosas, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué Dios permite las enfermedades? ¿Por qué Dios permite todo lo malo que vemos en el mundo? Y muchas veces tenemos preguntas como estas y no sabemos la respuesta. Y la Biblia en ningún momento nos dice que Él nos va a dar la respuesta a todas nuestras preguntas, ¿verdad? Pero sí, cuando entendemos la soberanía de Dios, podemos dar claridad o respuesta a todas estas preguntas. Dios es un Dios, hermanos, soberano, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos diciendo que Dios es soberano. Ahora, la pregunta sería, ¿qué significa esto? ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Solo quiero dar ahorita 3 puntos a manera de introducción en 3 áreas donde podemos ver de forma clara la soberanía de Dios. En primer lugar, en la creación. En la creación. En Génesis capítulo 1 se nos narra cómo Dios crea los cielos, los mares, la tierra. Se nos narra todo lo que Dios crea. Cómo Dios crea al ser humano, a los animales, las plantas, las aguas. Y dice ahí en Génesis capítulo 1 que todo lo que Dios hizo fue bueno. Ahora, si vamos a Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículo 39 al 41, fíjense qué fue lo que hizo Jesús. Marcos 4, 39. Dice así: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Fíjense, hermanos, cómo los discípulos quedaron sorprendidos porque Cristo mostró poder sobre la creación, tanto como por el viento y hacia el mar también. Entonces Jesús les hace una pregunta, ¿verdad? Y les dice: ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están con miedo? De alguna manera ellos tendrían que estar confiando en que Dios es un Dios soberano sobre la creación. Y que si Dios estaba permitiendo una tempestad, era porque Él así lo quiso, porque Dios así lo dispuso, pero Él sigue siendo soberano sobre la creación. Ahora, Dios no es soberano solamente en cuanto a la creación, sino también en cuanto a toda la historia de la humanidad. Si vamos a Proverbios capítulo 16, Proverbios 16, dice el versículo 9:
el corazón del hombre piensa su camino. Pero dice que, ¿cómo continúa el versículo? Mas Jehová endereza sus pasos. Aquí Dios nos está diciendo, ¿verdad? El ser humano puede pensar, puede planear, puede imaginar muchas cosas en cuanto a cómo será su vida, pero termina diciendo que es Dios quien endereza los pasos. Fíjense lo que dice el versículo 33 del mismo capítulo. Dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Aquí también un versículo más donde se nos termina afirmando de que de Dios es la decisión final. Entonces Dios es soberano sobre la creación, Dios es soberano sobre la historia de la humanidad, y ahí podríamos meter un tercer punto también, que Dios es soberano en cuanto a la redención. Vamos a segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y 10. Segunda de Timoteo 1, 9 y 10, donde el apóstol Pablo dice: quien nos salvó, haciendo referencia a Cristo, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fíjense, hermanos, si cada uno de nosotros tenemos la hermosa dicha, el hermoso privilegio de decir que somos hijos de Dios, no es porque nosotros estábamos buscando a Dios, es porque Dios nos buscó a cada uno de nosotros. Aquí de forma muy clara le dice Pablo a Timoteo: es Cristo quien nos ha llamado. Dice, Él nos salvó y Él fue quien nos llamó. Entonces no fue algo que nació en nuestros corazones, fue algo que nació en el corazón de Dios. Él nos salvó y Él nos llamó. Entonces Dios es soberano sobre la creación, sobre la historia de la humanidad y también sobre la redención. Ahora, cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios, hay una palabra que es importantísima poder entender, y es la palabra clave, es propósito. Dios tiene un propósito. Por más que muchas veces nosotros no lo veamos o no lo sepamos o no nos entra en la cabeza cuál puede ser el propósito de Dios con esto, Dios tiene un propósito y Él no mueve nada simplemente por mover. Entonces, hermanos, Dios es soberano. Pero la misma pregunta, ¿qué significa esto? En la Biblia existen varias palabras que hacen referencia a lo mismo. Por ejemplo, soberano, gobernante, príncipe, amo, señor, funcionario, poderoso. Todas estas palabras están haciendo referencia a lo mismo, a la soberanía de Dios. Pero en griego, que es el idioma en el que el Nuevo Testamento fue escrito, existen 3 palabras para la palabra soberano. Las van a ver ahí en la pantalla. La primera es la palabra arcón, la segunda es la palabra déspotes y la tercera es la palabra dunastes. Estas 3 palabras hacen referencia a la soberanía de Dios. Y estas 3 palabras nos van a ayudar a que cada uno de nosotros podamos entender de una mejor manera, de una forma más profunda, a Dios como un Dios soberano. Pues vamos a empezar con la primera, que es la palabra arcón. Recordemos, esta palabra es en el griego, ¿verdad? En castellano la palabra arcón aparece en la Biblia como gobernante, príncipe o soberano. Eso significa esta palabra: es un gobernante, es un príncipe y es alguien que es
soberano. Pues esta palabra arcón describe a personas que tienen cierto rango o que tienen cierto poder. Por eso lo dice ahí en la pantalla. El arcón es alguien que es el primero en rango o en poder. Para que lo podamos entender de una mejor manera, tenemos que irnos al campo de la milicia, ¿verdad? Los militares tienen rangos, tienen posiciones. ¿Qué es un rango? Un rango es un sistema jerárquico en donde se establece la escala de mando que cada persona va a tener, ¿verdad? Entonces hay gente que es más importante o que tiene posición más elevada dentro de la milicia o de las fuerzas armadas o de las fuerzas policiales. Entonces es una palabra que nos habla tanto de rango como de poder. Ahora, hermanos, qué interesante que esta palabra arcón en todo el Nuevo Testamento aparece 37 veces. 37 veces. Y déjenme decirles algo, de esas 37 veces, solamente una vez se hace en referencia a Cristo, a Jesús. Solamente una vez. Las otras 33 ocasiones donde aparece la palabra arcón, ¿saben a quién hace referencia? A los gobernantes de esa época, o sea, los políticos, ahorita lo vamos a ver. Pero ¿saben a quién más? A Satanás. A Satanás. Veamos algunos ejemplos. Dice Lucas 23:35, el versículo está ahí en la presentación. Lucas 23:35, fíjense qué es lo que dice. Estaba Jesús a punto de ser crucificado y dice así: y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes. Esta palabra gobernantes es la palabra arcón, ¿verdad? Aún los gobernantes. ¿Y qué hacían los gobernantes? Dice, se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Pues aquí es un versículo que nos está enseñando que no solamente era el pueblo quien se burlaba de Jesús y no solamente era el pueblo quien quería crucificar a Jesús. Dice que aún los gobernantes, los políticos, aquellas personas importantes en aquella época porque tenían un rango importante y tenían cierto poder, se burlaban y deseaban la muerte de Jesús. Decían, ¿cómo salvó a otros? Pero él a sí mismo no se puede salvar. Entonces la palabra arcón muchas veces en los evangelios nos está hablando de los gobernantes, de los hombres principales, de los que estaban en la política. Pero también esta palabra en muchas ocasiones hace referencia a Satanás. Yo solamente les puse un versículo que es Efesios capítulo 2, versículo 2. Fíjense qué es lo que dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando aquí dice el príncipe de la potestad del aire, la Biblia está haciendo referencia a Satanás. A Satanás. Satanás es llamado en la Biblia como el Dios de este siglo y como el príncipe de la potestad del aire. Por eso Satanás utiliza todos los medios posibles para atacarnos, para tentarnos y para poder hacernos caer, porque él es el príncipe de la potestad del aire. O sea que aún en el área de la maldad, Satanás tiene cierto rango y Satanás tiene también cierto poder, porque así lo presenta la Biblia. Él es arcón, ¿verdad? Entonces hace referencia tanto a gobernantes, o sea, políticos, como a Satanás también. Y solamente en una ocasión les dije, se hace referencia con esta palabra a Jesús. Acompáñame con tu Biblia en Apocalipsis capítulo 1, para que veamos en la única parte donde se hace referencia a Jesús con el título arcón, que se traduce como soberano. Apocalipsis capítulo 1.
Vamos a leer desde el versículo 4. Dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y aquí está el versículo clave, el 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, dice el Todopoderoso. Pero el versículo clave es el versículo 5. Fíjense cómo Juan, estando ahí en la iglesia de Patmos, recibe la revelación acerca de Jesucristo, y Dios le va a pedir a Juan que le pueda escribir a las 7 iglesias que estaban en Asia. Ahora, en el versículo 4 le dice: gracia y paz a ustedes, del que era y del que ha de venir, y menciona a los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Pero en el versículo 5, que es el versículo clave, menciona y de Jesucristo. Y fíjense que en este versículo se le da 3 títulos a Jesús. Dice que Jesucristo es el testigo fiel, dice que Jesucristo es el primogénito de los muertos, y que Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, esta palabra soberano en el griego es la palabra arcón, y es en la única ocasión donde esta palabra está haciendo referencia a Cristo. Ahora, quiero, hermanos, que rápidamente podamos pensar y meditar en los 3 títulos que este versículo menciona acerca de Jesús. En primer lugar, Cristo es el testigo fiel. No sé si sabías, pero la palabra testigo en griego es la palabra mártir. Martus, que ahí viene la palabra mártir. Y la palabra fiel es la palabra pistos, ¿verdad? Que justamente habla de alguien que es digno de confianza. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que Cristo es el mártir fiel, un testigo digno de confianza, una persona en la cual cada uno de nosotros podemos confiar. Fíjense qué interesante, cuando pensamos en un mártir, nosotros definimos mártir como alguien que muere por la causa de algo o que muere por alguien, ¿verdad? Eso es un mártir, eso es un testigo, es alguien que da testimonio mediante su muerte. Los apóstoles, los discípulos, tuvieron que pagar con su propia vida, tuvieron que derramar su propia sangre por la causa de Cristo, ¿verdad? Pero fíjense, mientras los discípulos son testigos, y ahí estamos incluidos nosotros, mientras los discípulos somos testigos de la obra de alguien más, o sea, de la obra de Cristo, Cristo es testigo, es un mártir de su propia vida. Porque Él fue la persona que murió, que entregó su vida por cada uno de nosotros. Mientras los discípulos muchas veces eran infieles, al igual que tú y al igual que yo, Cristo dice que es el testigo fiel. El testigo que es digno de confianza. Entonces, fíjense, hermanos, Cristo es el testigo, Cristo es el mártir digno de confianza. Qué interesante que al principio del Nuevo Testamento, cuando recién aparece por primera vez o por primeras veces la palabra mártir, es en Hechos capítulo 1, versículo 8. Ahí Jesús estaba a punto de ascender y Jesús le dice a los discípulos: pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego que dice: y me seréis
testigos. Esa palabra es mártir. O sea, Jesús ya está diciéndome, van a ser mártires por causa de mi nombre. En Judea, en Samaria, en Jerusalén, y dice, y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús da una instrucción a sus seguidores, a sus discípulos, a los apóstoles, y les dice que ellos tienen que convertirse en testigos. Ellos tienen que convertirse en mártires. ¿En dónde? Dice, hasta lo último de la tierra. Pero la Biblia termina con el libro de Apocalipsis, capítulo 1, diciéndonos que Cristo es el testigo fiel, el mártir digno de confianza. Y en el versículo que leímos después dice que todo ojo le verá. Entonces fíjense cómo Hechos 1:8 dice que Jesús a sus discípulos tienen que ser testigos hasta el último de la tierra. Pero en el último libro de la Biblia se presenta a Jesús como el testigo fiel, donde todo ojo le verá. Y todo el mundo se dará cuenta quién es Jesús. Entonces Jesús es, hermanos, el testigo fiel. Pero no solamente eso, dice que Jesús es el primogénito de los muertos. ¿Verdad? El primogénito de los muertos. Cuando la Biblia habla acerca del primogénito, sabemos que habla acerca del primero. Ahora, ¿por qué dice de los muertos? Porque Jesús, Cristo, es el primero en resucitar para nunca más volver a morir. Así como Dios ha prometido que Él nos resucitará a cada uno de nosotros. Entonces es el primogénito de los muertos, el primero en resucitar de entre los muertos para nunca más volver a morir. Uno dice, no, pero no fue el primero en resucitar, porque Jesús resucitó a Lázaro y ahí Jesús todavía no había muerto, entonces no fue el primero. Sí, pero Jesús resucitó a Lázaro, pero Lázaro se volvió a morir con el tiempo. Jesús fue el primero en resucitar para nunca más volver a morir. Por eso Él es el primogénito de los muertos. Y el tercer título, fíjense hermanos, ¿quién es Cristo? El testigo fiel, el primogénito de los muertos, pero dice el soberano de todos los reyes de la tierra. Fíjense que esta palabra, dijimos al principio, la palabra arcón, hacía referencia a alguien que es primero en rango o en poder. Y sí, Satanás puede tener cierto poder, cierta posición. Sí, podrá haber gente mala dentro de la política, dentro de los medios artísticos, dentro de los deportes, que tengan cierta influencia, que proponen cosas que no agradan a Dios. Sí, todo eso existe. Pero la Biblia aquí nos dice que Dios es el soberano de todos los reyes de la tierra. O sea que Cristo está por encima de todos, tanto en rango como en poder también. Dios es, hermanos, el soberano y Él está por encima de todos los demás. Entonces, fíjense, hermanos, qué impresionante y qué increíble que el testigo fiel, que el primogénito de los muertos, que el soberano de los reyes de la tierra, dice el versículo 6, Él es quien nos amó y quien nos lavó. De ese Jesucristo del cual Juan está describiendo, Él es esa persona que nos amó y nos lavó, y que dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Esto, hermanos, es la palabra arcón. Pasemos a la segunda palabra. La segunda palabra en griego es la palabra déspotes. Ahora, esta palabra déspotes solamente aparece 10 veces en todo el Nuevo Testamento. La palabra arcón aparecía 37 veces. Esta aparece solamente 10 veces. Y en nuestra Biblia aparece como soberano, como amo y como señor. Y esta palabra déspotes está haciendo referencia a alguien que tiene una posesión absoluta. Alguien que tiene un poder sin control alguno. Y alguien que tiene una autoridad suprema. A ver, así como la palabra arcón
la ilustrábamos con un militar, porque dentro de la milicia y dentro de la policía hay rangos. Esta palabra déspotes la tenemos que entender desde el área de la esclavitud, ¿verdad? Porque en los tiempos neotestamentarios un amo tenía una autoridad suprema sobre sus esclavos, ¿verdad? Así era en esa época, en los tiempos de Pablo y donde fueron escritas la mayoría de las cartas de la Biblia. Un amo tenía esclavos y ese amo tenía una autoridad suprema sobre sus esclavos. Bueno, esto significa esta palabra: alguien que tiene una autoridad suprema, alguien que tiene un poder sin control, alguien que tiene una autoridad sobre los demás. Ahora, si vamos a Hechos, capítulo 4, vamos a ver de qué manera aparece esta palabra. Hechos, capítulo 4. Pero recordemos un poquito el contexto para que podamos entender lo que vamos a leer. En Hechos capítulo 3 se encontraba el apóstol Pedro y el apóstol Juan, y dice que ellos se encuentran con un cojo de nacimiento. Era un cojo que estaba fuera del templo, estaba pidiendo limosnas, y el cojito le pide dinero a Pedro y a Juan y dice: bueno, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y Pedro y Juan sanan a este hombre que era cojo de nacimiento. Y el capítulo 4 nos dice que este hombre llevaba más de 40 años siendo cojo, ¿verdad? Más de 40 años siendo cojo. Entonces, toda la gente conocía a este hombre. Cuando Pedro y Juan lo sanan, la gente se quedó sorprendida, se quedó impactada. Entonces empezó a amontonar una gran multitud ahí con Pedro y con Juan, y ahí Pedro va a aprovechar y les predica a todos acerca de Cristo. Y en Hechos capítulo 4 se nos dice que más de 5,000 personas fueron convertidas, creyeron en el evangelio de Jesucristo. Entonces Pedro les predica, muchas personas se convierten, pero los sacerdotes, los políticos, los gobernantes se enojaron a tal manera de que meten a Pedro y a Juan a la cárcel. Los meten a la cárcel, estuvieron menos de un día, simplemente estuvieron un par de horas, y al día siguiente los sacan de la cárcel a Pedro y a Juan y los ponen delante de todos los gobernantes. Entonces está toda la gente importante y son puestos Pedro y Juan delante de todos ellos. Y los gobernantes les van a preguntar lo siguiente. Fíjense qué dice Hechos capítulo 4, versículo 9. No, perdón, versículo 7, Hechos 4, 7. Dice: y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pues ahí están Pedro, ahí está Juan, salidos recién de la cárcel, en medio de un montón de gente importante, y la gente importante les va a hacer una pregunta: ¿con qué autoridad, con qué nombre ustedes han sanado a ese hombre cojo de nacimiento? Fíjense lo que va a responder Pedro en el versículo 17. No, perdón, no es versículo 17. Dice, es versículo 10, perdón. Dice: sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia santo. Entonces le preguntan: ¿con qué autoridad ustedes hacen todo esto? Y dicen: lo hacemos en el nombre de Jesús, a quien ustedes crucificaron, y en su autoridad y en su nombre es quien hacemos todo esto. ¿Saben qué hicieron los políticos y los gobernantes? Como ellos no tenían nada en contra de ellos, los amenazaron para que ellos no predicaran más.
Fíjense que dice versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, dice, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen el nombre de Jesús. Ellos querían atemorizar a Pedro y a Juan. Ellos querían infundirles miedo y los amenazaron para que dejaran de predicar acerca de Jesús. Ahora, hermanos, qué interesante que toda esta gente política, todos estos gobernantes no pudieron encontrar nada en contra de Pedro y de Juan, entonces terminaron amenazándolos. ¿Sabes qué fue lo que ellos vieron? Fíjense, acompáñame con tu Biblia. Versículo 13. Fíjense lo que los gobernantes vieron. Versículo 13. ¿Cómo empieza el versículo? Ayúdame a leerlo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Fíjense el siguiente versículo 14. ¿Cómo empieza? Y viendo al hombre que había sido sanado. Termina el versículo 14 diciendo, no podían decir nada en contra. ¿Te das cuenta qué fue lo que esta gente vio? Ellos vieron a un hombre llamado Pedro, a un hombre llamado Juan, que ellos los tenían como unos ignorantes porque dice que eran que no tenían letras y que eran del vulgo, pero ellos vieron el denuedo, la valentía que ellos tenían. No solamente esto, hermanos, ellos vieron también al hombre sanado. O sea, no podían ir en contra porque lo estaban viendo con sus propios ojos. Vieron el poder de Dios manifestado en una persona que acaba de ser sanada. Entonces es lo mismo, hermanos, con nuestra vida cuando predicamos a un mundo caído, cuando predicamos a gente que está muerta en sus delitos y pecados. Tiene que ver con nosotros que predicamos con valentía, con denuedo, sintiendo realmente lo que estamos diciendo, no teniendo vergüenza, pues dice la Biblia, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No solamente tiene que ver que nuestra predicación es de esta manera, también tienen que ver el poder de Dios actuado en nuestra propia vida. Oye, tú antes eras esto, pero ahora veo que eres diferente. Y la gente ve el poder de Dios manifestado en nuestra propia vida. Esto fue lo que estas personas vieron. Y dijeron, vamos a amenazarlos para que no prediquen más. Los dejan ir, ellos regresan con la iglesia, con los creyentes y comienzan a orar. Y fíjense cuál fue su oración. Versículo 24. Hechos 4:24. Dice así: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ¿qué dijeron? Soberano Señor. Aquí es la palabra déspotes. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Y sabes cuál fue su oración? Que Dios les diera más denuedo para poder seguir predicando más acerca de Cristo. Pero dice el título que ellos utilizaron al hacer referencia a Dios: Soberano Señor. Sí, Pedro y Juan reconocían que esos gobernantes que acaban de amenazar la vida de ellos tenían cierta autoridad, pero reconocían que Dios tenía una autoridad suprema, porque Dios es el déspotes, el que tiene una autoridad por encima o suprema por todos los demás. Entonces ellos apelan a la soberanía de Dios. Además, fíjense qué interesante que en la rutina de la vida diaria o en el día a día, nosotros podemos apelar o buscar a Dios como un Dios soberano. Ellos estaban pasando por una prueba. Ellos estaban pasando por una amenaza. Ellos estaban siendo advertidos de que dejaran de hacer lo que ellos estaban haciendo, pero buscan a Dios como un Dios soberano, alguien que tiene una autoridad suprema.
Puede ser lo mismo con nosotros en esta mañana. Tal vez estás pasando por una prueba, por una enfermedad, por algo difícil. Porque dice Dios, yo reconozco que tú eres un Dios soberano. Yo reconozco que tú tienes una autoridad suprema y que estás permitiendo esto en mi vida. Fíjense cuál fue la oración de ellos. Ellos dicen, tú eres el Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar. Pero no solamente termina y dice, y todo lo que en ellos hay. Entonces, ¿qué está diciendo? Que todo lo que hay en el cielo fue hecho por Dios. Todo lo que hay en la tierra fue hecho por Dios. Todo lo que hay en el mar fue hecho por Dios. Entonces Dios tiene una autoridad suprema sobre su creación. Y Pedro y Juan y la iglesia primitiva sabía todo esto, que Dios es el soberano, que Él tiene una autoridad suprema sobre su creación. Pasemos a la tercera palabra para terminar. Ya vimos en primer lugar la palabra arcón, ya vimos en segundo lugar la palabra déspotes, y en tercer lugar y último lugar la palabra dunastes. Esta palabra en la Biblia aparece como funcionario o como poderoso. Era funcionario o poderoso. Y aparece solamente en 3 ocasiones en todo el Nuevo Testamento, y en una ocasión hace referencia a Cristo. Fíjense, vamos a 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 14. 1 Timoteo 6, 14. Dice así: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que dice el versículo 15: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces fíjense que dice el solo soberano. Y esta es la palabra dunastes. Y esta palabra va muy relacionada con la palabra dinamita, que es la palabra, o dunamis, que es la palabra poder. Poder. Y dice, Él es el solo soberano. Entonces, hermanos, cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios, ¿qué estamos diciendo? Si pueden ver ahí la siguiente imagen en la pantalla, fíjense qué significa la soberanía de Dios. Que Dios, hermanos, es omnipotente y que Dios gobierna sobre todas las cosas. Busquemos el Salmo 135, versículo 6. Vamos a ir rápido con las Biblias. Salmo 135, versículo 6, donde dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. A ver, uno puede desear el querer hacer algo, pero muchas veces no tenemos la fuerza para poder hacerlo. Dios no solamente lo desea, Dios tiene el poder también para llevarlo a cabo. Entonces Dios es omnipotente y Él gobierna sobre todas las cosas. Dios lo que quiere, lo hace, conforme a sus propósitos. Vayamos rápido a Daniel capítulo 4. Versículos 34 y 35. Dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Dice versículo 35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo
y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Fíjense, hermanos, no hay quien detenga su mano. Él hace según su voluntad, según sus propósitos, y nadie puede ir en contra de eso. Pues, ¿qué es la soberanía de Dios? Dios es omnipotente y gobierna sobre todas las cosas. Dios reina y obra de acuerdo con sus propósitos eternos, aún a través de acontecimientos o circunstancias que parecen contradecir u oponerse a su gobierno. Como dije, a veces no vamos a entender, pero Dios está moviendo los hilos. Fíjense la siguiente imagen. La soberanía de Dios también significa que Él es el principal, el jefe y el supremo. Entonces nos habla de que Dios tiene una posición. ¿Cuál es esa posición? Dios es el ser principal en el universo. Pero también nos habla de que Dios tiene poder. Dios es supremo en poder en el universo. Si nos damos cuenta de la soberanía de Dios, tanto su posición como su poder. La pregunta es, hermanos, ante toda esta información que recibimos acerca de este atributo o acerca de la soberanía de Dios, ya para terminar, ¿cómo debemos reaccionar cada uno de nosotros ante esta información? En primer lugar, hermanos, la soberanía de Dios tiene que provocar en nosotros temor reverente al Señor. Temor reverente al Señor. Ahí en la pantalla va a aparecer. Debemos temerle. Dice en la Biblia que tenemos que conducirnos todo el tiempo de nuestra peregrinación con temor, con reverencia hacia nuestro Dios. En segundo lugar, hermanos, debemos aceptar lo que Dios nos mande. Él es soberano. Él lo está permitiendo en nuestra vida. Hay que estar contentos con lo que Dios está permitiendo que vivamos. Hay que aceptarlo. Yo muchas veces lo explico de esta manera. Cuando alguien está jugando un juego de cartas y de repente hay alguien que está repartiendo las cartas a todos los que están jugando, tú no puedes decir, me tocó mal juego, ¿me lo puedes cambiar? No, tú tienes que aprender a jugar con las cartas que te tocaron. Y así es la vida. Muchas veces no vamos a poder cambiar las circunstancias, pero tenemos que aprender a vivir con lo que Dios ha permitido en nuestras vidas. Con las cartas que nos han tocado, tenemos que aprender a vivir. Entonces, aceptemos lo que Dios nos mande. En tercer lugar, hermanos, la soberanía de Dios tendrá que provocar que nosotros seamos personas agradecidas. Agradecidas. En cuarto lugar, la soberanía de Dios tendrá que provocar que cada uno de nosotros adoremos a nuestro Dios. Así como lo hacía Pedro, como lo hacía Juan, como lo hacía la iglesia, Él es el solo, el único soberano. Tiene que provocar adoración en cada uno de nosotros. No sé si es quinto lugar, pero la siguiente dice, tenemos, hermanos, que depender de Él. Depender de Él. Recuerda, Él es el testigo fiel. Él es el primogénito de los muertos. Él es el soberano de los reyes de la tierra. En Él está puesta nuestra confianza. Él es digno de confianza y en Él tenemos que depender. Y en último lugar, hermanos, debemos tener paz en nuestros corazones. Creo que ayer lo decíamos en matrimonios o el viernes, no me acuerdo, decíamos qué triste sería que Dios viniera hoy por nosotros y Él nos encontrara afanados, presionados, ansiosos. Él quiere que estemos en paz, porque Él está al control de nuestras vidas. Y yo sé que experimentamos situaciones difíciles, y Dios no nos promete que esas situaciones difíciles van a desaparecer. Lo que Dios sí nos promete es que podemos tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, toda situación. Podemos tener paz en nuestros corazones, porque tenemos un Dios soberano. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por el tiempo con tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos aprender pues este panorama, este pantallazo, por así decirlo, Señor, acerca de tu soberanía, Padre.
Señor, y una vez más tú nos recuerdas que tú eres un Dios soberano en la redención, en la historia de la humanidad y sobre tu creación. Así, Señor, como los discípulos en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, estaban con miedo, muchas veces nosotros vivimos de esta misma manera. Y la pregunta, Señor, que tú les hiciste es, ¿por qué? ¿Por qué vivimos, Señor, nuestras vidas muchas veces como si tú no existieras? ¿Por qué vivimos nuestras vidas muchas veces como si tú no fueras un Dios soberano? Padre, que este tema, que este atributo tuyo, Señor, pueda provocar una relación más profunda contigo, que pueda provocar que cada uno de nosotros podamos buscarte y enamorarnos más de ti. Que podamos, Señor, estar en paz sabiendo que tú tienes el control de nuestras vidas y que nada ni nadie nos podrá arrebatar de tu mano y que nada, Señor, nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque tú nos permites, Señor, el conocerte más a profundidad. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendice el resto del servicio en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.